me sofoco un poquito, voy a compartirle una reflexión que a mí me ha impactado a lo largo de los años en múltiples ocasiones, debido a la enseñanza que yo recibí en mi juventud. Cuando yo comencé el camino del Evangelio, mis tíos Norma y Jaime, que fueron quienes me llevaron al conocimiento de la palabra, me dijeron algo que impactó mi vida para siempre. Y sobre todo porque posteriormente, con el estudio de la Biblia, encontré la palabra precisa que confirma esto que me dijeron. Porque yo les dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Después de haber aceptado al Señor, ¿y ahora qué? Y sus palabras fueron simples: ahora obedece al Señor. Así, ahora obedece al Señor. Y yo me quedé medio extrañado, decía, ¿y cómo lo voy a obedecer? Bueno, pues tienes que leer la Biblia y ahí vas a encontrar lo que Dios quiere y hazlo. Así de sencillo, sin complicaciones. Eran las palabras adecuadas para un niño de 13 años que tenía que empezar un camino solo porque, bueno, mis tíos vivían en otra ciudad, yo fui de visita y allá conocí a mi Señor. Entonces, regresando a México, empecé a leer la Biblia y obviamente había cosas que no entendía, había cosas que me impactaban mucho, porque de repente me puse a leer el Antiguo Testamento y vi algunas ordenanzas y estatutos para el pueblo de Israel, y yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? Pero poco a poco el Señor me fue llevando, me llevó a una iglesia llena de bendición y palabra, y ahí fue donde me fui formando. Pero a lo que yo quiero llegar es al hecho de que la instrucción de mis tíos, que estaba basada en su experiencia personal, en su conocimiento de la palabra y en su vida cotidiana, me llevó a entender que el amor tiene expresiones que son prácticas, que son verdaderamente funcionales, por decirlo de alguna manera, y no simplemente son expresiones de sentimientos o de emociones, porque el amor no es una emoción. Vamos a empezar por ahí. El amor es una decisión, es algo que nosotros hacemos porque decidimos hacerlo, decidimos amar. La palabra de Dios que nos dice: maridos, amad a vuestras esposas, amad a vuestros enemigos, amaos los unos a los otros, y puedo mencionarle varias otras. Va usted a darse cuenta de que tienen un formato gramatical imperativo. ¿Qué quiere decir? Es una orden. Una orden es un acto que puede cumplirse voluntariamente. Sería absurdo que yo les dijera a ustedes: respiren. No, ¿verdad? Es ilógico, pues no es necesaria una orden. La respiración es un acto que un ser vivo realiza involuntariamente. Que lata tu corazón, pues no hace falta, sería absurdo. Y yo creo que nuestro Dios es todo menos absurdo. O sea, Él definitivamente no daría una orden de algo que no pudiera cumplirse voluntariamente. Y Él ordena: amad. Amad. Amaos los unos a los otros. Y esta palabra nos lleva a entender que el amor entonces es un acto voluntario, y por lo tanto la expresión de ese amor es un acto voluntario también. Déjeme leerle la primera carta de Juan en el capítulo 5, y voy a leerle los versos del 1 al 5. Juan 5 del 1 al 5 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Qué palabra poderosa, profunda, pero al mismo tiempo tan sencilla,
que no tiene posible interpretación que nos saque de la línea divina que representa lo que el Señor está diciéndonos. El Señor está claramente hablando a nuestras vidas con una expresión que no tiene complicaciones hermenéuticas, no tiene complicaciones idiomáticas. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Ya, así de simple. Porque verso 3, 1 de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Luego viene la caricia, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios tuvo como objetivo desde el principio de su revelación el llevarnos a la vida eterna, el llevarnos a los pies de Cristo, el llevarnos a la vida abundante que es en Cristo Jesús. El propósito de la palabra es establecer en nosotros una forma de vida en esta tierra que refleje la eterna vida de Cristo, la eterna vida de Dios. Y en todo y por todo, nosotros creemos que somos sus hijos. Y siendo sus hijos, nos consideramos también sus siervos. Y siendo sus siervos, entonces nos consideramos también sus amigos. Y porque somos amigos de Dios, y porque somos hijos de Dios, y porque somos siervos de Dios, entonces procuramos diligentemente hacer su voluntad. Y quiero que me escuche lo que estoy diciendo. No estoy diciendo deberíamos hacer o tenemos que hacer. Le estoy diciendo hacemos. Porque dice la palabra que el que dice que es de Dios, pero no obedece sus mandamientos, entonces está mintiendo. Y esto es una realidad. Nosotros somos de Dios posicionalmente, es decir, hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Dígame allá en su casa. Pero también es cierto que hay un proceso de santificación, un proceso que va ocurriendo a lo largo de nuestra vida y que nos va acercando a Dios y que nos hace cada vez más como Dios quiere que seamos. Y ese proceso es el proceso en el que nosotros debemos trabajar día a día, voluntariamente, escudriñando la Biblia, comprendiendo su palabra, obedeciendo la palabra. Y mire, esto no se reduce a las cosas principales. Hay personas que dicen, oye, pero es que yo voy a la iglesia, yo voy a la célula, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro todos los días, por lo menos a la hora de la comida. Y bueno, sí tengo ciertas cositas que no le agradan al Señor, pero en general yo soy un buen cristiano. Mire, no hay límite en la orden, no hay concesión. O eres de Dios o no eres de Dios. Y esto no quiere decir que no puedas equivocarte o pecar, porque dice la palabra, hijitos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si pecáis, sabed que tenéis abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es palabra de poder, esto es palabra de vida. El Señor te está diciendo claramente que tú puedes tal vez equivocarte, pero hay una diferencia muy grande entre pecar porque tu naturaleza todavía no ha sido edificada y practicar el pecado. Un practicante del pecado es aquel que se acostumbra a fallarle a Dios todos los días, a fallarle a Dios a cada rato. Ha tenido de una forma abusiva a su misericordia, ha tenido de una forma herética a una palabra que dice que el Señor perdona y es justo. Pero sí, efectivamente, el Señor perdona a través del auténtico arrepentimiento. Y el que se arrepiente de verdad ya no vuelve a pecar de esa forma. Y si llegara a caer, caerá con profundo dolor, no acostumbrado. Porque para el que practica el pecado ya no queda más sangre del sacrificio. Así que, amados hermanos, yo sé que esta es una palabra dura, difícil de digerir en la mañana. Y lo siento si le amargué el desayuno, pero se lo digo con toda claridad y me lo digo a mí mismo, que quede claro que yo no estoy hablando retóricamente de nosotros. Cuando digo nosotros, me incluyo plenamente. Tenemos que esforzarnos día tras día, porque eso nos toca a nosotros. La batalla contra la carne es nuestra, con la ayuda de Dios, pero es nuestra. Tenemos que esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra. Tenemos que esforzarnos
en oír la voz del Espíritu Santo que nos guía y no ignorarla, no desoírla, no hacer como que no pasó nada cuando Dios ya nos habló. Esfuérzate y sé valiente. El Señor está contigo. No se trata de quién eres, porque el pretexto más claro que vamos a tener tú y yo es decir, pero si ya sabe cómo soy. ¿Sí? Pero Él no te dice que vas a triunfar por quién eres, sino por quién va contigo. Y el Señor va contigo. Mira, dice el Señor, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Obedecer su palabra. No es alabar, cantar, brincar, gritar, caerse. Eso son consecuencias naturales de la presencia del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios se manifiesta en toda carne. Pero el que es verdaderamente hijo se esfuerza todos los días en ser más como su Padre, en parecerse a su Padre, en parecerse a Papá, a Dios, el infinitamente santo, el infinitamente perfecto. Medita en él.